que cualquiera de las otras materias y pues vamos a ser muy puntuales en lo que a ustedes les puede ser útil para preguntar en el examen, ¿sale? Entonces, primero, darse cuenta que todas las diapositivas, para cuando vean los videos, tienen un patrón que la primera mitad de la clase explica conceptos generales y que probablemente sobre esa primera mitad de todos los videos es sobre donde se saquen la mayor cantidad de preguntas para el examen que van ustedes a realizar, ¿no? Y segundo, el darse cuenta que sobre todo las diapositivas que tienen texto, como con definiciones y con conceptos, esas son nuestra prioridad. De ahí en fuera, va a haber cosas que va a ser difícil que podamos entender ahorita por el nivel, pero no se preocupen, el punto está en que sepamos responder las preguntas, ¿no? Ese es el objetivo al final del día, entonces voy a tratar de ser muy puntual en esa parte. Déjenle pongo aquí modo presentación y ya está. Entonces, definición, pues ya sabemos que biología es el tratado de la ciencia que estudia la vida y química, pues el que estudia la naturaleza de la materia. Entonces, en conjunto, pues es una ciencia compuesta que estudia la estructura de la materia viva. ¿Sale? Eso es bioquímica. Tiene muchas aplicaciones, definiciones importantes como por ejemplo de las 4 biomoléculas que nos hemos cansado de ver eh, tantas veces, pues tenemos que hay algunas alteraciones que tienen directamente que ver con un nivel molecular, una manifestación clínica, que es al final del día lo que nosotros pues nos queremos dedicar. Por ejemplo, todos sabemos que la diabetes es un problema para absorber la glucosa de la sangre, ¿no? Entonces es un tema que tiene que ver con carbohidratos. La aterosclerosis, que es el depósito de lípidos o grasas en los vasos sanguíneos pues, son la tubería que debe llevar sangre a todo el cuerpo, y si se obstruyen, pues el tejido al que le llevaban sangre, pues sufre y puede tener alteraciones que en el peor de los casos causan su muerte, como por ejemplo en el cerebro o en el corazón, que todos hemos escuchado los famosos infartos. Luego tenemos las proteínas, por ejemplo, el clásico típico caso y que viene en el EXCOVA de anemia de células falciformes, en la que un solo aminoácido de la hemoglobina está modificado y nos causa un tipo de anemia. Se llama de células falciformes porque las células de los eritrocitos, en vez de tener forma de dona, tienen forma de media luna. Y finalmente tenemos a los ácidos nucleicos que, como sabemos, tienen que ver con los genes y pues las enfermedades genéticas están alteradas en este nivel. Tenemos que la materia es el origen de la diversidad biológica. Esto ya lo hemos visto en la clase de biología celular. Tenemos un común ancestro universal del que derivan 3 dominios y del que se supone que todas las formas de vida que habitan sobre la Tierra derivamos. Tenemos el metabolismo, que hasta este momento ya lo hemos visto varias veces con ustedes. Deben saber que es todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo y tiene dos grandes vertientes, el anabolismo y el catabolismo, ¿no? El ana, que construye y que consume energía, el cata, que destruye y que genera energía. En este punto, algo importante que menciona o que explica es que diferencia entre metabolismo primario y secundario. El primario es digerir y absorber los nutrimientos, ¿no? O sea, de que yo tengo la manzana y la empiezo a morder y que la empiezo a absorber, es el metabolismo primario. Y ya todo lo que ocurre después, o sea, ya cuando esos nutrientes que son macroscópicos se convierten en partículas, pues sí, en biomoléculas como más sencillas, más pequeñas y más fáciles de digerir, dentro de la célula ocurre lo que es el metabolismo secundario, ¿no? Que es la oxidación de estas moléculas para obtener compuestos energéticos. Ahí le llaman compuestos reductores a lo que vamos a ver en metabolismo, que son los NADs y los FATs, que van a ser compuestos que van a funcionar en la cadena de transporte de electrones para la síntesis de moléculas de ATP, que hasta este momento de la vida, todo lo que termina en TP, ATP, GTP, TTP, lo que digan de que tenga trifosfato al final, pues es sinónimo de moneda energética, ¿sale? Aquí explicado nuevamente, ¿no? Todo lo que consumimos, en la forma que sea, lípidos, en carbohidratos, en ácidos nucleicos, en proteínas, está destinado a ser degradado, ingresado a la célula, y de hecho eso tratan los últimos 4 videos, ¿no? Del módulo, cómo es que degradamos cada una de esas cosas, ingresa a la célula
y cómo es que nos da energía. Entonces, estas rutas están reguladas, menciona que son reversibles e irreversibles, sobre todo tiene que ver con el tema de las enzimas. Si la reacción es energéticamente favorable, ocurrirá en un solo sentido. Si la reacción no es energéticamente favorable, puede ocurrir en ambos sentidos, ¿no? Anterógrado o retrógrado. Las rutas metabólicas tienen un propósito, tienen una localización, tienen una secuencia, tienen pasos clave y tienen cuestiones que pueden ayudarnos a inhibirlas. Hasta este punto, pues todo es muy general, ¿no? Desde aquí, pues no hay muchas cosas que recordar, como que lo más importante hasta este momento son las definiciones, tanto de bioquímica, de metabolismo y de metabolismo primario y secundario. Todo esto que les estoy explicando, pues son conceptos que son fáciles de entender y que pues no hay como pues mucha información puntual. Las enzimas tienen su propia regulación, dependiendo de la concentración del sustrato. Lo vamos a ver cuando veamos enzimas. A mayor sustrato, mayor actividad enzimática. A menor sustrato, pues menor actividad enzimática. El control alostérico, que es, lo vamos a ver en enzimas, dependiendo del sitio alostérico, si se estimula o se inhibe la actividad de la enzima. Y finalmente el control hormonal, que es las famosas modificaciones posttraduccionales o modificaciones de la expresión de la enzima. Ese control hormonal pues tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la famosa respuesta de lucha o huida del sistema nervioso autónomo simpático, pues en el punto en el que si tú necesitas enfrentar una situación de vida para sobrevivir, pues liberas adrenalina y la adrenalina es una hormona que estimula, por ejemplo, una enzima en el hígado que facilita la degradación del glucógeno. Y como deben recordar, pues el glucógeno, cuando vimos en bioquímica al principio del curso, es el polímero que almacena la mayor cantidad de azúcar en el hígado, ¿sale? Entonces, en el hígado tenemos esa reserva de un polímero de muchísimas glucosas que se llama glucógeno, y cuando llega la hormona, activa una enzima, y ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que es glucofosforilasa o exoquinasa. El chiste es que empieza a fosforilar los residuos de glucosa de ese gran polímero para que pueda empezar a liberarlas al entorno, ¿sale? Y ese es un ejemplo de cómo una hormona tiene mucho que ver con el efecto en la función de una enzima. Tenemos el nivel monomérico de las 4 biomoléculas. Esto que está aquí, pues nos sirve un poco para hacer el repaso mental. Los aminoácidos o proteínas y los nucleótidos o ácidos nucleicos son muy parecidos en la forma en la que se organizan, a diferencia de, por ejemplo, los lípidos y los carbohidratos, que son un poco más complejos en su organización. Entonces tenemos, por ejemplo, los monómeros de las proteínas o los aminoácidos, se juntan varios, forman una proteína y después se asocian varias proteínas y pueden formar, por ejemplo, una enzima. Y abajo tenemos el nucleótido, que es la unidad básica de los ácidos nucleicos, que si se juntan pueden formar, por ejemplo, el ADN, ¿no? O en este caso, una enzima de ARN que se llama ribosoma. Aquí otra vez empieza a hablar de biomoléculas. La verdad es que la primera clase es muy general y no sé por qué. En la segunda ya hablan de las 4 grandes biomoléculas y se acabó. Normalmente antes el propedéutico se desglosaba en una biomolécula por clase, pero bueno, vamos a adaptarnos a esta nueva forma. En esta última tabla de la primera clase habla sobre científicos importantes que han descubierto o realizado aportaciones importantes en cuanto a la bioquímica. Yo no he sabido que les pregunten alguno en particular. Mi consejo sería que recordaran los primeros y los últimos. Por ejemplo, ese que está ahí como Russell o Rowell de 1773, pues que aísla la orina, ¿no? La urea en la orina, que es un compuesto nitrogenado. Y por último, en el 2003, el mapa del genoma humano completo, que es algo que ella lee o menciona. Y ya si les sobra memoria, pues recordarse que Luis Pasteur en 1860 pues describió los procesos de la fermentación, y también aquí hacer la asociación con que Luis Pasteur es el que elimina la teoría del origen espontáneo de la vida, ¿no? Ahora vamos a pasar a las teorías del origen